Muy bien. ¿Cómo están, compañeros de los civiles de saneamiento ambiental? Nosotros, la última clase, estábamos hablando de las aguas negras, de los residuos líquidos, sobre algunas características importantes que hay que tomar en cuenta, que estas aguitas negras tienen organismos patógenos. Y sí o sí, es debido a la materia orgánica que contienen dichas aguas. Y entonces hay que tratar siempre de ver qué tipo de organismos patógenos cuenta ese tipo de agua. Y se refiere que hay que hablar, que hay que entrar al laboratorio químico para ver sus componentes de organismos patógenos. Aquí entre lo que repercute es el coliforme, que nosotros los seres humanos lo tenemos y lo expulsamos. Y entonces continuamos con la materia sobre residuos líquidos, agüita negra. Una de sus características, los malos olores. Lógico, uno se acerca a la agüita negra, olores desagradables. ¿Por qué? Porque su proceso es anaeróbico y entonces desprende olores desagradables. Predomina el gas metano. Otra característica es la acción tóxica. Las agüitas negras hay que tener cuidado si vienen del sector fábrica, industria, salud, porque son tóxicas. Y entonces nosotros dijimos en su momento de que estos dos tipos de agua, tanto la domiciliaria como la de fábrica salud, deben tener un comportamiento de tratamiento por separado en su sistema de circuitos. Eso ya lo dijimos. Otra característica, origina la potencialidad inefectiva del receptor. Resulta que la agüita negra, después del tratamiento, al final se abre la compuerta y se va a la fuente natural, llámese ríos, lagos, lo que sea. Y entonces dice que cuando no hay control, vuelve inefectivo a ese receptor natural, le contamina sus aguas. Esa es otra característica de las agüitas negras. Si yo tengo una descarga clandestina, caramba, hago estrago en el medio ambiente, en ese circuito o en ese flujo de tipo natural. Entonces hay que tener cuidado con su tratamiento, control. Otra característica de las aguas negras, modifica la apariencia física del receptor. Si yo tenía un arroyo y que de pronto las autoridades de ese pueblo deciden que ahí va a descansar o ahí va a descargar la agüita negra, cambia la apariencia física. Ya el que iba a bañarse, a recrearse a ese arroyo, ya no va porque hay unos olores desagradables. Donde iba y sacaban peces, ya no va porque ya no hay criadero de peces en ese sentido. O sea, le cambia la apariencia física. Antes era cristalino, ahora ya no es cristalino, es oscuro, etcétera, etcétera. Modifica la apariencia física del receptor, hay que tomarlo en cuenta, que modifica. Otra característica, la polución térmica. El agüita negra siempre hay que controlar lo que implica la temperatura. Polución térmica, temperatura. A mayor de 40 grados no sirve descargarla, porque menor de 40 grados está el microorganismo degradando, tratando de colaborar con que no haya la masa orgánica. Pero por encima de los 40 grados se mueren los microorganismos y entonces tenemos una agüita que le faltó eliminar su carga orgánica. Es importante también el tema de la polución térmica. Hasta para la vida acuática le aumentamos la temperatura a ese flujo que le recibió y ya los peces tampoco no pueden vivir
porque implica que el oxígeno disuelto del agua natural se va escaseando por nada más que la temperatura. Otra característica de las aguas negras, entrificación de las masas líquidas. En otras palabras, algunas agüitas negras que se evacúan y se va al receptor, al que las recibe, a la fuente natural, y cuando acordamos unos olores sumamente desagradables, que difícilmente se lo puede sacar. Entrificación. Algunas agüitas negras del sector fábrica e industria que son evacuadas, al final le otorgan unos olores sumamente a la masa natural, que difícilmente se lo puede sacar. O sea, no es que no se pueda sacar, se puede, pero hay que gastar dinero. Y entonces hay que también tomarlo en cuenta este tema de entrificación de los malos olores a las masas líquidas. Aquí habla dos definiciones, miren, polución y contaminación. Polución, ustedes miran el diccionario, polución, algo no agradable a la vista, algo que ensucia la mano, algo no deseado. Eso es polución. Y fíjense que debido a la polución, que esos son los términos, hay cualquier cantidad de poluciones específicas. Polución térmica, polución del oído, polución acústica, polución visual, polución química, polución, etcétera. Cualquier cantidad. Y entonces eso significa polución. Por ejemplo, en un cajón de manzana, por decir, hay una manzanita degradándose, y si quieren en otros términos, pudriéndose. ¿Qué hacemos nosotros antes de que se irradie a las demás? Hay que sacarla. Y la sacamos. Y yo le miro la manzana y digo, yo solamente esta parte nomás está dañada. La otra parte traigo cuchillo y empiezo y me la como la otra parte. Estaba poluida, polución, poluida la manzana. Y resulta que me lo comí y a la hora enfermo. Y me voy a la clínica. Y el médico me dice, ¿y no se acuerda qué habrá comido usted? Sí, mire, comí una manzanita aquí, más acá. ¿No será que me lo puede traer para analizarlo, para estudiarlo? Y yo sigo con el cuento y se lo traje la manzana. Y entonces el médico dice, caramba, eso fue lo que le ha hecho daño. De ahí pasó a la palabra contaminación. Y entonces, ¿qué es contaminación? Es la confirmación de la polución, pero con análisis, con estudios, con tratamiento, con laboratorio, donde se determina si está fuera de los valores permitidos por ley. A implica que hay contaminación. Y entonces es bueno saber polución y contaminación. Si nosotros nos entramos al laboratorio, ahí son otros ensayos, pero sumamente importantes del agua negra. Cuando yo ingreso al laboratorio, yo tengo oxígeno disuelto, OD. Ingreso al laboratorio y tengo la demanda bioquímica de oxígeno, DBO5. Sigo en el laboratorio y tengo la demanda química de oxígeno. Nos volvemos para atrás. Oxígeno disuelto. Una de las características de la agüita negra es que disminuye el oxígeno suelto en la masa líquida. Disminuye notablemente. ¿Y por qué disminuye? Porque existe en la agüita negra materia orgánica. Y en el momento que hay materia orgánica, simultáneamente aparecen microorganismos devorándolo, degradándolo, comiéndoselo. Y este señor microorganismo, para hacer ese trabajo, necesita oxigenarse.
y entonces le va sacando el oxígeno a esa agüita. Y cuando acordamos, disminuye. Es un indicador que es agüita negra. Escasea el oxígeno disuelto. Usted esa agüita negra la vierte directamente a un arroyo y cuando acordamos que ese arroyo también el oxígeno disuelto escasea y la vida acuática se frega, etcétera, etcétera. Es una cadena de tragedia. Entonces es importante saber el oxígeno disuelto. Dice la teoría que a mayor temperatura el oxígeno disuelto del agua disminuye. Miren, temperaturas a 30 grados, 7,6 miligramos por litro de oxígeno. Si estuviera a 10 grados, 11, tanto. ¿Qué significa? A menor temperatura, más oxigenado. Fíjense usted, el agua potable, la que nosotros tomamos. Una agüita fría, qué agradable al paladar. Ah, es que tiene bastante oxígeno disuelto. Una agüita con alta temperatura. Alguna vez hemos tomado agua tibia porque la mamá dice, tómate agua tibia, es para sanar sobre tu mal que tenés en el aparato digestivo. Y le tomamos agua tibia sin sabor, se llama temple. Temple. ¿Qué significa? Que escaseó la temperatura. Desagradable al paladar. Ah, se cumple que a mayor temperatura el oxígeno también se disuelve. ¿Verdad? El agüita natural, el que tomamos, el que sale del grifo, tiene su oxígeno disuelto. Tiene. Sin embargo, eso ya es dato en cualquier libro debido a los análisis que hacen las cooperativas y de pronto tenemos el porcentaje para la potabilidad para que la podamos aprovechar. Pero una vez la aprovechamos en la agüita potable, ya la botamos, se vuelve negra. Y esa negra ya hay harta diferencia con el oxígeno disuelto. Y entonces es un indicador que sí o sí lo tengo que sacar para saber qué método tengo que aplicar para tratar de purificar esa agua negra. Demanda bioquímica de oxígeno, DBO5. Es otro ensayo, sí o sí que se necesita hacerle a la agüita negra. Y eso es para saber qué cantidad de materia orgánica contiene esa agua. Y se hace con este análisis. DBO5. Físicamente, ¿qué es DBO5? Es el oxígeno disuelto que necesita el microorganismo para degradar la materia orgánica que contiene dicha agüita negra. Eso es demanda bioquímica de oxígeno que lo consigo en un laboratorio químico. Existen muchos métodos para encontrar la DBO5 de tal o cual agua. No es lo mismo una agüita negra del hospital que una agüita negra de una industria que una agüita negra de mi casa. No. Ah, entonces hay que sacar bien la DBO5. Decía yo que hay muchos métodos para hacerlo. Por ejemplo, un método antiguo es el siguiente, pero hay mucho más modernos que si ustedes quieren investigar, mucho más modernos hay. El método antiguo, yo saco una muestra de la agüita negra, una muestra, 2 muestras, 3 muestras y me voy al laboratorio. En el laboratorio tengo un recipiente y le agrego agüita potable, la agüita del grifo. Y lo primero que hago es saber cuánto tiene de oxígeno disuelto esa agüita normal. Y tengo O de 1. Ya le saqué la medida. Oxígeno disuelto 1. Traigo la muestra y le agrego la muestra a mi recipiente con el agüita normal y lo agito. Y una vez agitado me voy al horno y lo meto al horno.
20 grados centígrados durante 5 días. Por eso se llama DBO5, 5 días. Al cabo de esos 5 días, ya sufrió la maduración, la degradación, el fenómeno de las bacterias que se alimentan, que sacan oxígeno disuelto, etc. Al cabo de los 5 días, nuevamente le controlo su OD número 2, oxígeno disuelto 2, y siempre es menor que el primero. Yo hago la diferencia de ambos, la diferencia, O de 1 menos O de 2 multiplicado por 100, me da directamente la cantidad de materia orgánica que contiene dicha agua. Así se determina en laboratorio. Yo les decía que hay otros métodos más sofisticados ahora, que ya son como una cajita de llevarlo en la mano y me voy a la prueba allá al sitio y de pronto lo destapo y empiezo a hacer con reactivos químicos y tornasoles. Y cuando acordamos, inmediatamente DBO5, no voy a esperar 5 días, etc. Eso es los nuevos adelantos que hay. Sin embargo, ya le dije yo el tradicional. Y entonces, rescatemos que eso es sí o sí un análisis que se le hace a la agüita negra para saber qué cantidad de materia orgánica. Y aparece la demanda química de oxígeno. ¿Y qué es este otro ensayo, aprovechando que estoy en el laboratorio? Se aconseja para las agüitas tóxicas, para las agüitas de industria, de fábrica, del sector salud. Hay que sacar la DQO. Así. Nada más que para ese tipo de agua. Y el procedimiento para hacerlo, idéntico a lo que hablamos de la DBO5, idéntico. Y cuando acordamos es que tenemos un valor con todo lo que hemos hablado del ensayo que se hace allá y determinamos también la cantidad de materia orgánica que contiene dicha agua tóxica, proveniente de la industria, etc. Se colabora con reactivos químicos, pero la cuestión es que también se hace el análisis. Estas agüitas que son tóxicas, porque provienen de la industria, del sector de salud, también tiene materia orgánica. Y resulta que esa materia orgánica aparece en microorganismos degradándolo. Y le cuesta al microorganismo degradarlo porque es tóxico. Pero hace todo el esfuerzo y se consume por demás oxígeno disuelto para seguir trabajando. Al final lo consigue degradar. Y entonces, cuando acordamos que O de 1, ya sabemos cómo sostiene, y O de 2, más sumamente chico en oxígeno disuelto, el O de 2, por nada más que el sacrificio de los microorganismos de querer degradar. Y ahí uno se da cuenta con los valores, de acuerdo a la ley, a los valores permitidos, de que ese tipo de agüita es tóxica, proviene de tal parte, etc. Y se le da solución, todo tiene solución. Seguimos nosotros y entramos a sólidos totales, también en el agüita negra. ¿Y qué es sólidos totales en el agüita negra? A ver, son partículas de suelo o roca que ingresan y circulan con el agüita negra. Ejemplo, nosotros tenemos el sistema alcantarilla, lo estrenamos todo, pasa un tráiler, mueve el suelo y cuando acordamos hay rotura, fisura en el traslape de alcantarilla con alcantarilla. Y por ahí ingresa partículas de suelo, limos, arena, arcilla o de roca, etcétera, etcétera. Ingresa. Y entonces circula. Y eso origina sedimento. No estaba contemplado que ingrese el sedimento, pero ingresa.
Cuando yo estoy en la ducha de la casa, quiero bañarme. Y cuando acordamos que también nosotros en nuestros zapatos, etcétera, etcétera, agarramos y dejamos partículas de suelo. Y todos los días y cada rato y toda la familia se acumula y también por ahí circula. A eso nosotros le llamamos sólidos totales, que son sedimentos y que no está bien que circule con el agüita negra, porque me colmata las lagunas de estabilización, me colmata el circuito porque hay harto sedimento, eso hay que sacarlo. Y entonces hay que estudiar los sólidos totales. Y el investigador descubrió que hay tres tipos de sólidos totales. Están los sólidos suspendidos, están los sólidos coloidales y están los sólidos disueltos. Vamos con el suspendido. Es el tamaño de una micra, Al milímetro que nosotros lo apreciamos con la vista, lo divido entre 1000 y una de ellas es una micra. Así son las partículas que están en el agüita negra. Dice que estos sólidos suspendidos están en toda la masa del agua negra y que puede ser precipitado, decantado a través de, a través de sedimentos simples, sin modificar absolutamente nada. Son tratamientos físicos que se le hace y al final decanta. Y hombres trabajando sacando ese componente porque no debe circular. Esos son los sólidos suspendidos, al tamaño de una micra. ¿Que se le busca la forma de cómo precipite? Sí. Decantador, sedimentador, desarenador, lo que sea, pero ya está. Ya estamos dando solución a que precipite. Es sedimento que yo lo estoy controlando para sacarlo. Sólidos coloidales. Su diámetro de 1 por 10 a la menos 3 micras. 1000 veces menos que la micra. Sumamente chico. Y yo espero con tratamiento físico que sedimente, que precipite y no precipite. Entonces es bueno saber que existe ese otro componente. Y con reactivos químicos yo le doy solución. Por ejemplo, a toda esa masa le agrego sulfato de aluminio. Y cuando acordamos, todas esas partículas que están sueltas y no quieren precipitar, ese reactivo los une. Y al unirlo se vuelve una masa grande y por gravedad precipita. Entonces es bueno saber que también existe ese tipo de componente dentro de la masa de agua negra. Y yo lo que quiero es precipitarlo y de esa forma se lo consigue. Y entonces hombres trabajando, sacando ese tipo de sedimento. Sólido disuelto es el tercer elemento. Y si se fijan, 2 por 10 a la menos 4 litros. Se pasó de súper chico. Más chico que el coloidal. Y entonces, ¿qué ya no se puede con físico? Ya no se puede con reactivos químicos. Pero es bueno que el técnico, que el ingeniero sepa que este componente también existe. Y ellos están circulando. Es para tomarlo en cuenta en el cálculo. Porque yo le voy a dar solución cuando ya llegue al tratamiento biológico. Yo le voy a dar solución que es un sedimento que lo debo tomar en cuenta cuando haga mi diseño de lagunas o etcétera, etcétera. Así. Y entonces rescatemos que este tipo de análisis de los sólidos totales nada más que es para ver el sedimento que no debe estar circulando en el agüita negra. No puede llegar a las lagunas de purificación, porque yo esa laguna la diseñé para que me dure 30 años. Y cuando acuerdo es que al año ya está llena. ¿Por qué? Porque aparte de los lodos, también el sedimento circuló y se llenó.
O sea, mal diseñado, digamos. Listo. Seguimos con la materia y entonces encontramos población equivalente. Y esto como cultura general nomás, población equivalente. Solamente que capten la idea. Por ejemplo, ustedes son civiles y un vecino viene, le toca la puerta y le dice, ingeniero, yo sé que usted es civil, quiero sacar un préstamo de la casa, quiero construir una casita de 2 pisos, digamos. No sé si me puede colaborar para ver más o menos cuánto cuesta. Y yo busco la manera en 3 minutos de decirle cuánto, por ejemplo. ¿Y de cuánto quiere usted su construcción? De 10 metros por 10 metros. Ya, son 100. ¿De 2 pisos quiere? Sí. Ah, más 100 más arriba, 200. ¿Y qué material quiere? Porque hay de primera $180, hay de segunda $150, hay de tercera $120. Cualquiera de esas tres es la calidad nada más, no es que se caiga la casa. ¿Sabe qué? La de 150, digamos. 200 por 150, 30.000. Más o menos préstese $30.000. Ya se lo dije. Ya se lo dije en menos de 3 minutos. Y ya cuando acordamos que el vecino viene con los 30.000, ingeniero, por favor, miren, lo conseguí. ¿No será que usted me puede colaborar? Sí, pero ya tiene que esperar porque yo tengo que hacer el diseño, por lo menos unos 15 días, voy a tratar de preparar los planos. Y ahí de repente no sale 30.000, sale 30.520, sale 29.800. O sea, va a cambiar, pero por ahí gira el precio. Ah, qué bien, digamos. O sea, qué bien, digamos. O sea, de esa manera uno está colaborando. Así es la población equivalente. Algunas veces faltan datos. Y hay una formulita empírica del bolsillo. Miren esa formulita de ahí. Población equivalente al caudal industrial por la DBO de la persona, por el caudal de la persona. O sea, todos los datos están y es colocarle y al final se transforma en población. De repente uno lo llama ingeniero, ¿será que puede venir al pueblito de tal? Claro, es que queremos purificar las aguas negras. ¿Cuánto de población acá? Pucha, diga usted que no tenemos ese dato. Ah, caramba, hay una formulita de bolsillo que nos colabora con todos los datos que están ya están determinados. Se los coloca y tenemos una población equivalente. No estoy diciendo que de aquí vamos a hacer problemas, solamente como cultura general, el ingeniero debe tener en el bolsillo formulitas empíricas que nos ayudan a resolver un problema de inmediato. En esta lámina C vemos intensidad de carga. Intensidad de carga. Es otro análisis de diseño para diseñar las lagunas. Yo tengo que tener 3 indicadores: carga hidráulica, carga orgánica del proceso y el índice de volumen de lodo. ¿Qué es carga hidráulica? Así, es la cantidad que yo voy a recibir y para que circule en mi sistema de alcantarilla, sepa bien la sección de los tubos, sepa bien el tipo de laguna que va a recibir. Eso es nada más que mirar la cantidad de agüita negra que circula en ese pueblo hoy, 15 años, 20 años, y entonces hago todo el diseño para que la vida útil sea fructífera. Eso es carga hidráulica. ¿Qué es carga orgánica o de proceso? Así. Ya no le interesa el volumen que circula, le interesa el tipo de agua negra. Carga orgánica. ¿Qué tipo de carga orgánica? Para yo ejecutar un proceso, lo ideal para dar solución y purificar esas aguas. Eso también hay que analizarlo y tenerlo en cuenta. Otro proceso, el índice volumétrico lodo.
Ah, resulta que la agüita negra descansa en una laguna que hizo el ingeniero, descansa ahí. Y entonces también tenemos que buscar la manera de ver qué cantidad esta agüita que circula, qué cantidad de lodo, sedimento, me proporciona para que yo sepa cuántas lagunas. Cosa que cuando se llene, abro la otra. Se llena, abro la otra mientras limpio la primera, etcétera. Nada más que con fin de diseño para saber la cantidad de lodo o volumen que me genera esa agüita negra. Los microorganismos al final se mueren y se vuelven lodo, sedimento. Hasta aquí ya me están indicando que se acabó la hora. Quedamos en operaciones y procesos unitarios. Nos vemos el otro lunes.